Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Los poquitos que estamos aquí, perdón, disculpen la demora. Ha habido algo de complicaciones técnicas. Es un día complicado, es Día del Niño aquí en México. Entonces, bueno, todo eso, las complicaciones que produce. Vamos a comenzar esta sesión del Círculo de Traductores. Esta sesión inaugura el ciclo Traducido y por Traducir, que nos da mucho gusto empezar. Entonces, antes que nada, los agradecimientos, muchísimas gracias a los que estamos aquí, somos poquitos, ha sido complicado estar aquí, pero bueno, qué bueno que los locales y foráneos aquí estamos. Muchas gracias a todos los que nos acompañan en línea, disculpen la demora, espero que sigan ahí. Muchas gracias, como siempre, al Centro Cultural de España que nos apoyan con este espacio. Muchas gracias a Macarena, Mariana, a Marco, a Carlos y a toda la gente que nos apoya en esta labor. Y muchas gracias a 17 Instituto de Estudios Críticos que siempre nos apoya con su presencia en diversas maneras y sobre todo a nuestros ponentes. Falta la mitad, aquí está Richard Gwynne. Y nos falta Pedro Serrano, que ahorita viene en camino. Con esta charla, que se llama Traducido y por Traducir en la poesía galesa, les decía que inauguramos un ciclo que desde hace mucho tiempo tenemos ganas de hacer, que se llama precisamente Traducido y por Traducir, donde la idea es tomar un segmento del panorama literario y poderlo observar en términos de qué se ha traducido, qué no se ha traducido, qué se podría retraducir, qué se podría empezar a traducir, qué deberíamos estar traduciendo, cómo se ha traducido, qué importancia tiene lo que se ha traducido, lo que no, todo esto que ocupa en el panorama literario que estamos recibiendo y construyendo. Y también para los chicos jóvenes que están buscando proyectos de traducción, ¿qué de este segmento del panorama literario sería un proyecto de traducción viable o interesante? Esto pasa mucho con los que están estudiando letras y esto, que de pronto dicen, ¿qué autor está por ahí desconocido? ¿Qué cosa sería interesante retomar? ¿O qué clásico sería interesante redescubrir? Esa es la idea con este ciclo Traducido y por Traducir, que entonces inauguramos con esta plática sobre la poesía galesa. Entonces, en este caso, el segmento que estamos eligiendo es la poesía galesa. Les voy a presentar a los ponentes, ahorita que llegue Pedro Serrano ya lo van a poder acoplar con su descripción. Les presento a Richard Gwynne, es poeta, narrador, ensayista y traductor galés. Viajó 10 años alrededor del Mediterráneo. Al regresar a Gales, obtuvo un doctorado en lingüística, especializándose en el discurso médico, así como en la comunicación médico-paciente. Desde 2001 enseña escritura creativa en la School of English, Communication and Philosophy de Cardiff. Es autor de 3 plaquetas de poesía y de los volúmenes Walking on Bones de 2000, Being in Water 2001 y Sad Giraffe Café de 2010, así como de 2 novelas, The Color of a Dog Running Away 2005 y Deep Hanging Out de 2007. Sus memorias The Vagabond's Breakfast ganaron el Wales Book of the Year 2012 para no ficción. Les voy a ver si podemos enfocar ¿dónde lo puse? Espérenme. A ver, aquí hay unos ejemplares que nos mostraron. Como la mayor parte de la gente nos acompaña en línea, se los voy a mostrar. Este es el de The Vagabond's Breakfast. ¿Ahí se ve? ¿Así? ¿Más para abajo? Bueno, ahí para que ubiquen su portada y en algún momento lo puedan buscar en el Amazon o todas estas cuestiones. Y luego, Gwynne es también autor de 2 estudios académicos sobre los discursos de la salud y la enfermedad y de muchos artículos y ensayos sobre el tema. Una edición de su poesía, Abrir una caja, fue traducida al español por Jorge Fondebrider, un saludo allá al Club de Traductores Literarios de Buenos Aires, y publicada por Gog y Magog en Buenos Aires en 2013. Les voy a mostrar este libro también. Este es el de Abrir una caja. Bueno, de este libro les puse un fragmentito en el blog, por si lo checaron por ahí. Y les voy a mostrar otro que no está aquí en su ficha, pero es una antología de poesía
galesa que hizo, que se llama El ala del pterodáctilo. Ahí se ve. Donde quienes estén también buscando material nuevo, ahí lo pueden encontrar. Entonces ese es Richard Gwyn, nuestro primer ponente. Y Pedro Serrano, que ahorita va a aparecer como un golem por la puerta, es escritor y editor, obtuvo la beca Guggenheim para poesía en 2007. La construcción del poeta moderno, T.S. Eliot y Octavio Paz, se publicó en 2012. Les voy a mostrar este también. Digo, ya que estamos, para mimar a los que nos acompañan en línea, este es el libro de Pedro Serrano, para que lo conozcan, está bien bonito este ensayo. ¿Sí? Este se los recomiendo mucho, mucho. Entre sus traducciones están King John de Shakespeare, La generación del Cordero, antología de la poesía actual en las Islas Británicas, con Carlos López Beltrán. Ese es un libro bien bonito, no lo traigo para mostrárselos en la cámara, pero es un libro muy, muy bonito que editó Trilce, está muy padre. Y Aligera en la oscuridad de Edward Hirsch, es editor del periódico de poesía de la UNAM y miembro del Consejo Consultivo del Centro Internacional de Traducción Literaria de Banff, donde representa a México y al FONCA. Les recomiendo mucho que entren al periódico de poesía, lo buscan así directamente como periódico de poesía de la UNAM y es un espacio bien, bien interesante para artículos sobre traducción y traducciones. Entonces, eso es lo que hace Pedro Serrano, que próximamente va a aparecer. Entonces, Richard, muchísimas gracias por estar aquí. Es una sesión peculiar e irregular, pero sé que le vas a sacar el mejor provecho a esa irregularidad. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos y por lo que nos vas a compartir. Muchas gracias. Gracias, Lucrecia, para invitarme al Círculo de Traductores y para su presencia. Todo. Voy a leer algunas reflexiones sobre poesía y poetas galeses. Y si se puede excusar mi acento horrible, voy a intentar leer porque es más fácil que recordar mis ideas. Está traducido por Lucrecia, entonces si hay fallas son lo de ella, no de mí. Okay. En el castellano. Quiero decir algunas palabras en el contexto de una conversación más amplia acerca de la traducción y la traducibilidad sobre la poesía de mi país, Gales. De manera más específica, voy a considerar la obra de los 3 poetas galeses más importantes del siglo XX. Estos poetas escribieron en inglés. La poesía escrita en galés, una lengua celta hablada por 1/5 parte de la población, es decir, 500,000 de personas, representa una tradición completamente distinta. La poesía en lengua galesa, para los poetas galeses, bard, de donde derivan las palabras bard en inglés y bardo en español, floreció a finales de la Edad Media y produjo poetas a la altura de cualquier europeo, y en el siglo XXI sigue habiendo una vigorosa actividad poética en galés. Pero el galés yo lo hablo bastante mal y no lo escribo. Así que mi tema de hoy será la poesía en inglés, que por razones históricas y políticas es la lengua en que se escribe la mayor parte de la poesía galesa. Pero primero debo ofrecer algo de contexto. He observado que en América Latina, quizás con la excepción de Argentina, donde hay una comunidad galesa asentada en la Patagonia,
poca gente sabe algo sobre Gales. Es bastante comprensible por qué habrían de saber algo. Preguntas típicas. ¿Dónde está? Respuesta. Está entre Inglaterra e Irlanda. Guarda una larga frontera y una relación conflictiva con la primera y una relación más amable con la segunda, de la cual está separado por el mar Céltico. Chiste. Un galés es un irlandés que nunca aprendió a nadar. Pregunta. ¿Es una región de Inglaterra o es un país independiente? Respuesta. Es una nación con gobierno autónomo dentro del Reino Unido, un estado que abarca Inglaterra, Escocia, hasta ahora, Gales y Irlanda del Norte. En cuanto a su música, poesía y referentes culturales, Gales tiene más afinidad con Irlanda, Escocia y la provincia francesa de Bretaña que con su vecina más poderosa, Inglaterra. Durante el siglo XX, al menos hasta el segundo periodo de Margaret Thatcher, Gales es reconocido sobre todo por sus minas de carbón, su industria pesada, el predominio de una política de izquierda. Durante años no envió un solo parlamentario conservador a Westminster. Su equipo de rugby, el equipo nacional de fútbol, con la excepción de vez en cuando del jugador famosísimo como Ryan Giggs o Gareth Bale, es un desastre. Y por la belleza de su paisaje, colinas verdes y ondulantes, montañas y lagos pronunciados y una costa extensa y escarpada. Fue un lugar predilecto entre los profesionistas ingleses de clase media que tenían allí sus casas de campo, las propiedades eran baratas y el paisaje era bonito. Hasta que en la década del 1970, el grupo nacionalista Mabyon Glendour, es decir, los hijos de Owen Glendour, un guerrero famoso contra los ingleses del siglo XV, comenzó a incendiarlas en señal de protesta. Esto acabó mucho antes de la devolución de poderes en 1997. Pero sigue habiendo una gran cantidad de residentes ingleses en Gales, sobre todo gente jubilada que tiende a concentrarse en complejos costeros llenos de más ingleses jubilados. Dentro del contexto más amplio del Reino Unido, Gales es conocido por sus políticos. David Lloyd George, primer ministro británico antes y durante la Primera Guerra Mundial, y Aneurin Bevan, fundador del Servicio Nacional de Salud, sus actores Richard Burton, Anthony Hopkins, Catherine Zeta-Jones, y sus poetas, o más bien por un poeta en particular, Dylan Thomas, célebre tanto por su vida bohemia como por su poesía. Querría hablar un poco acerca de Dylan, como lo llaman todo en Gales, colocarlo en el contexto de la escritura galesa y compararlo con otros dos poetas de la misma época. Luego pasaré a evaluar la influencia que han tenido estos tres poetas en la poesía de Gales durante la segunda mitad del siglo XX y en la actualidad. La poesía de Dylan se ha traducido más que la de cualquier otro poeta en lengua inglesa del siglo XX, con la única excepción de T.S. Eliot. Las asociaciones y grupos dedicados a Dylan Thomas prosperan en lugares tan apartados como Estados Unidos, Canadá, Japón, Polonia y Australia. Dylan Thomas fue un favorito de los Beatles y de los Beatles. ¿Quieres seguir leyéndolo todo o quieres que vayamos platicando? Sí.
tarda uno en cruzar la Ciudad de México, él en Cataluña ya estaría en Francia. Mhm. He would have been in France if the time it takes from one side to the other in Mexico City sometimes, Mm. which is 2 hours. From Yeah. Barcelona you would be in France. Y Easily. de Gales ya estarías en Inglaterra. O cruzando Menos, el canal en Francia. menos, sí, sí, sí. Ya estarías en Escocia. Sí, claro. Pero que hablamos de Dylan, Sí, si quieres, bueno, o voy a leer un poco más. ¿quieres leer un poco más? Sí, lee un poco más. A mí te quería preguntar un poco sobre ellos, o sea, sobre Dylan Thomas, Mm. sobre Thomas y sobre David. Ay. Lee un poco más en lo que... Bueno, porque estoy muy contento de leer más. Ah, Sí. sí. No, que yo quería preguntarte eso sobre los 3 poetas, digamos, más importantes en la primera mitad del siglo XX, que son Dylan Thomas, el otro Thomas y Michael Davis. Mm. No, Michael, no es Michael Davis, perdón. David Johnson, perdón. David Jones. Tengo Donceles cruzado con Isabel la Católica. I'm talking about 2 roads in Mexico, in the center. Sí, ok. Voy a dar un poco de contexto sobre estos poetas, ¿no? Antes de discutirlo, porque no todo el mundo sabe quién es Michael Davis. Sí. Ok. Según el crítico John Goodby, Dylan fue el primer poeta que trabajó con todos los medios de grabación y de difusión masiva de su época: radio, cine, discos y televisión. Y su condición única de poeta difícil, pero con carisma pública, lo ha convertido en un ícono cultural perdurable. Sabemos entonces acerca de Dylan el ícono, y qué hay de Dylan el poeta. Algo crucial que debemos recordar acerca de la poesía de Dylan es que gran parte de su obra completa ya la había escrito en versión preliminar antes de cumplir 19 años. Aparte de la obra maestra Under Milk Wood, escribió relativamente poca poesía nueva después de irse de Swansea a Londres en 1934. También es importante señalar que su galesidad no significaba mucho para Dylan, aunque algunos estudiosos han identificado la lengua galesa que Dylan no hablaba, pero que seguramente lo rodeó durante su infancia, como una influencia importante en su obra, influencia que el mismo Dylan negó en su correspondencia con Stephen Spender, poco antes de su muerte. Sin embargo, se puede argumentar que la obra de Dylan está profundamente arraigada en el paisaje galés. Thomas reconoció que regresaba a Gales cuando tenía problemas para escribir y su imaginación estaba anclada en sus antecedentes galeses. Caitlin Thomas, su esposa, escribió que trabajaba en un ánimo fanáticamente estrecho, aunque no había nada de estrecho en la profundidad y comprensión de sus sentimientos. El ánimo de descendencia hereditaria directa de su tierra natal, de la que nunca salió en alma y casi nunca en cuerpo. Aunque Thomas tenía una conexión profunda con Gales, le desagradaba el nacionalismo galés. Una vez escribió en un libreto, pero el sentimiento era sin duda suyo, citando el título del himno nacional galés, La tierra de mis padres, que se le quedan mis padres. Un amigo de la BBC recordaba: solo una vez escuché a Dylan expresar una opinión sobre el nacionalismo galés. Usó 3 palabras, 2 de ellas eran nacionalismo galés. En su poesía más célebre,
Dylan consigue una especie de trascendencia melódica y nostálgica que le han valido muchos admiradores. Observemos un momento estas líneas de Fernhill. Shall I recite this in English? Shall I recite this in English? The first, Bueno, get the sound of the music of Dylan. yes, yes. I'll do it in Richard Burton's voice. Yeah? Nothing I cared in the lamb-white days that time would take me up to the swallow-thronged loft by the shadow of my hand in the moon that is always rising, nor that riding to sleep I should hear him fly with the high fields and wake to the farm forever fled from the childless land. Oh, as I was young and easy in the mercy of his means, time held me green and dying, though I sang in my chains like the sea. O líneas como las siguientes de su poema Refusal to Mourn the Death by Fire of a Child in London, negativa a llorar la muerte por fuego de una niña en Londres, acerca de una de las muertes provocadas por el Blitz, el bombardeo aéreo de Hitler sobre Londres. Deep with the first dead lies London's daughter, robed in the long friends, the grains beyond age, the dark veins of her mother, secret by the unmourning water of the riding Thames. After the first death, there is no other. Maravilloso, escribe Michael Schmidt in Lives of the Poets, y como en Fernhill una plenitud enmascara un vacío, demasiado duro o una simple crítica. Es imposible que no nos guste Fernhill, continúa Schmidt, pero es difícil no desconfiar en la tristeza edulcorada que genera. Thomas teje encantamientos, compromete el lenguaje más que la experiencia. Cuando nos libera del encantamiento, nada quedó aclarado. Pues es posible que es un buen lugar para empezar, porque este pone problemas para el traductor, ¿no? Si el lengua es tan encantamiento en el original, ¿cómo se puede hacer algo parecido en otra lengua? Yo creo que se puede, es decir, ahora lo que es interesante, ¿tú coincides con lo que dice Michael Smith sobre Dylan Thomas? Porque lo que dice es que es un poco lo mismo que dice Borges de Lugones, ¿no? Su poesía está digamos, el trabajo del lenguaje que te fascina ese lenguaje y detrás de ese lenguaje no hay nada. Yo a veces pienso que eso pasa con algunos poemas de Octavio Paz, por ejemplo, que es tan maravilloso lo que está construyendo en imágenes que te fascinas. Piedra de Sol, por ejemplo. Y de repente vas atrás de Piedra de Sol y es poco lo que va quedando, en mi parecer. Y esa es la crítica que se le puede hacer o se le hace a Dylan Thomas, ¿no? Pero lo que tiene es una fuerza, yo creo que lo que tiene Dylan Thomas es una fuerza emocional puesta en esa, digamos, magnificencia del lenguaje, ¿no? Y yo creo que esa magnificencia del lenguaje sí existe en español, por lo menos, no sé, en otras lenguas, pero yo creo que en griego también, por ejemplo, o sea, pensando en los poetas griegos, no sé, no en Cavafis, pero quizás cosas de Litis o cosas así, ¿no? Que hay. No hay esta tradición en la poesía moderna griega de la lengua florecida. ¿No? Es muy fuera de moda después de Cavafis, porque Cavafis rompió con esta tradición griega. Pero en castellano hay algo parecido a Dylan. No lo sé, ¿alguien tiene idea de...? Yo creo que sí, ¿no? Es decir, por ejemplo,
Lezama Lima sería un poeta que a mí no sé, no es que sea parecido, es que, y el versículo, ¿no? O sea, yo creo que el versículo en español permite cosas que pasan en los poemas de Dylan Thomas, ¿no? Pero que la tradición del español, que viene de una versificación silábica, supone que no se puede dar. Sin embargo, si tú te olvidas de los versos de sílabas y entras en versículo, puedes hallar un lenguaje que traduzca a Dylan Thomas. Es algo que quisiera hacer, es ahora que tenemos una idea sobre el tipo de poeta que era Dylan, a compararlo con, en un sentido, su opuesto, ¿no? Horace Thomas, que aunque tiene el mismo apellido, es un poeta nacido 2 años antes de Dylan, pero vivió mucho más tiempo. Murió hace pocos años, ¿no? Y se llama R.S. Thomas. Es como en Gales se llama simplemente R.S., sus iniciales, ¿no? Ronald Stewart Thomas. Conocido en Gales simplemente por sus iniciales, R.S., para distinguirlo de su tocayo, fue una de las figuras literarias más excepcionales del siglo XX. Nació en 1913, un año antes que Dylan, y murió en 2000. Durante toda su vida activa fue cura anglicano en parroquias galesas remotas, aunque según se dice, no fue de los más escrupulosos. En sus últimos años casi no salió de los estrechos confines de la diminuta península del Llyn, en el norte de Gales, y sin embargo, al morir, fue homenajeado como un gran poeta europeo. Si bien escribió en inglés y hablaba con el acento de un inglés de la clase alta, que no era de nacimiento, fue un nacionalista galés convencido, incluso fanático, que aprendió la lengua galesa a los 30 años y a veces fingía no saber inglés. Aunque era cristiano, de ningún modo era siempre caritativo. También era conocido por su carácter torpe y taciturno. La mayoría de las fotografías lo muestran terrible, mal encarado, al parecer sin sentido del humor. Ante la modernidad desalmada y su destrucción del paisaje de Gales con carreteras y fraccionamientos de turistas, la respuesta política de Thomas era el nacionalismo con su profunda preocupación por el pasado. Inglaterra representaba para él la modernidad y por lo tanto todo lo desalmado, superficial, mecánico, materialista, vulgar y insulso. Consideraba que observar las bellezas del mundo natural, en particular el paisaje y la vida de las aves, era un ejercicio espiritual, un recordatorio de que Dios, si tan solo lo escucháramos, Dios nos dio todo lo que necesitamos para llevar una vida plena. Nadie lo puede acusar de que no haya intentado vivir de acuerdo con este credo. La poesía de R.S. difiere de Dylan en tantos sentidos como diferían sus temperamentos. Michael Schmidt dice que R.S. es un antídoto para la retórica seductora compatriota más célebre. Schmidt encuentra una gran humildad en la obra de R.S., rasgo que brilla por su ausencia en la obra y carácter de Dylan. Dylan comenzó como poeta experimental
influido por el simbolismo y el surrealismo y haciéndose llamar el Rambo de Cumdonkin Drive, la calle en la que nació en Swansea. En efecto, su precocidad fue parecida a la de Rambo, pero reveló el descubrimiento y posterior publicación de sus cuadernos adolescentes. En sus primeros poemas, Dylan buscaba deslumbrar y destantear, pero se volvió menos abstruso con los poemas más maduros, mientras que Ares comenzó con un tradicionalista irrelevante y bastante insulso, para volverse más arriesgado y libre en el tratamiento de las formas en una época. A pesar de ser sacerdote, hay una refrescante falta de proselitismo teológico en la obra de Ares. Es más, su tratamiento de Dios es casi agnóstica. Sin embargo, su humildad, si es que de eso se trata, ciertamente no cuadra con una especie de didactismo que se materializa en la expresión estridente de sus tribulaciones personales y políticas. De hecho, a menudo expresa una furia exasperada que a veces suena como arrogancia. La alegría de un bien escaso en el mundo de sus versos. En un poema temprano habla de su prototipo, el campesino Iago Pradech, churning the crude earth to a stiff sea of clouds that glint in the wind, so are his days spent, his spittled mirth, rarer than the sun that cracks the cheeks of the gaunt sky, perhaps once in a week. Removiendo la tierra endurecida ante un rígido mar de nubes que centellean bajo el viento, así pasa sus días, y ver la risa entre sus dientes es más raro que ver el sol cuartear las mejillas de ese cielo enjuto quizás una vez por semana. Sus granjas remotas y sombrías, habitadas por campesinos adustos que intentan arañarle algún provecho a un paisaje agreste, se oponen a la explotación comercial de la tierra y la frivolidad televisiva de un mundo importado que Thomas asocia con el opresor y colonizador inglés. Se supo que en la década de 70 apoyó la campaña de incendiar casas de campo desocupadas, propiedad de turistas ingleses. En su vida personal, Thomas fue parsimonioso hasta el extremo, negándose a tener lujos como un freezer o incluso una aspiradora, porque hacía demasiado ruido. Incluso proyecta sus sentimientos despreciativos sobre la gente que habita este paisaje, sus propios parroquianos, con una vehemencia que alterna entre lo trágico y lo francamente insultante. A veces esto generaba versos devastadoramente pesimistas. Entre los más conocidos están estos. Voy a leer un poema famosísimo, A Welsh Landscape. To live in Wales is to be conscious of dusk, of the spilled blood that went into the making of the wild sky, dyeing the immaculate rivers in all their courses. It is to be aware, above the noisy tractor and hum of the machine, of strife in the strong woods, vibrant with sped arrows. You cannot live in the present, at least not in Wales. There is a language, for instance, the soft consonants strange to the ear. There are dark cries in the dark at night as owls answer the moon, and thick ambush. El de Dylan Thomas es expansivo, ¿no? Y incluso como la vida de Dylan Thomas, ¿no? Se extiende, excesivo, se extiende sobre, o sea, sale de Gales y se va sobre todo, ¿no? Se va a Londres y luego hasta Nueva York,
donde muere. Murió en Nueva York, ¿no? Después de 18 whiskies. Sí, se murió de sobredosis de whisky, lo cual no es fácil, ¿no? Y en cambio, Thomas, el otro Thomas, es un poeta que va hacia adentro, que todo está como si estuviera fortificando, como si los versos fortificaran a Gales, ¿no? Me lo imagino un poco. Sí, es un paradoja interesante que no he visto tan claro que antes de preparar esta charla, porque es como son dos lados de una ecuación. De una ecuación. Sí, sí. Lo que decías, si hace rato estaba hablando de paz con respecto a Dylan Thomas, en el último libro de Paz, en Árbol Adentro, hay una serie de poemas en donde habla del paisaje, del mar, y entonces está fascinado por el lugar, ¿no? Son 4 sonetos muy bonitos, empiezan muy bonitos. Y el último está poblado de gente, y entonces todo lo que ve son barrigas, aceite, y lo compara con fritangas. Es como si fuera un puesto de carnitas, lo que está la playa como un puesto de carnitas. Es decir, esta posición del poeta o de determinados poetas de estar bien con el mundo si no hay nadie más, ¿no? O con el mundo y el paisaje, ¿no? Siempre y cuando sean ellos y el paisaje, la presencia de los otros incomoda, ¿no? Pensé eso a partir de lo que decías de cómo Thomas, por un lado defiende el ser galés y por otro lado detesta a todos los otros galeses. Sí, sí. Es muy extraño pensar que fue tan nacionalista y tan fuerte, orgulloso de su nacionalismo, cuando piensa en cómo evidentemente odiaba la gente alrededor de él, incluso sus propios parroquianos. Parroquianos, sí. Sí, no era buen cura. No era buen cura. Todo el mundo sabía que es una elección de profesión muy extraña para una persona tan introvertido, ¿no? Sí, hubiera sido un buen monje. Posiblemente, sí. ¿No? Sí. Pero, en una ermita. sí. Voy a continuar un poco. Sí. A medida que Ares maduró y después de viajar un poco, tanto el contenido como el estilo de sus poemas evolucionaron, aunque en general se sigue adhiriendo el pentámetro y aprovecha hábilmente en encabalgamiento. Menos W.B. Yeats, más Ted Hughes. Al tiempo que se libera de las ataduras del metro y la rima, cuestiona incesantemente a su Dios cristiano, despótrica en su contra con amargura. Su influencia sobre los poetas contemporáneos es más profunda que la de Dylan, pero genera tantas divisiones ahora como en vida. Las opiniones de 2 de los poetas más destacados actualmente en Gales sirven para ejemplificar esta divergencia. Para Gwyneth Lewis, nacido en 59, Ares fue un hombre amable, siempre dispuesto a ofrecer consejo y apoyo, y su poesía tiene una importancia perdurable. Pero para Robert Minhinnick, otro famoso poeta galés contemporáneo, en cambio escribió: "No me da gusto sugerir que Ares Thomas ha sido sobrevalorado como escritor. Sus libros, para mí,
son un banquete de migajas. En términos musicales son mortinatos. Rítmicamente son conservadores, casi minimalistas. En cuanto a imaginaria, explotan más allá del agotamiento en los reinos de la más aburrida predecibilidad, una veta leve y centelleante. Es difícil imaginar a dos personalidades más divergentes que el siempre subversivo, locuaz, juguetón y beodo Dylan y el adusto minimalista, contenido y sobrio Ares. Y cuando se hayan escrito todas las historias de la poesía británica del siglo XX, es difícil predecir cuál de los dos emergerá como el más significativo. Nacido 18 años antes que Ares y asociado estrechamente con el grupo de escritores modernistas que incluye a James Joyce, Ezra Pound y T.S. Eliot, que fue el primero en publicarlo, mi tercer gran poeta galés del siglo XX es David Jones, not Michael. No, Michael no vino. No. Nada de cuya obra, según me dicen, se ha traducido en español. Es una lástima, considerando que es, a mi parecer, el más logrado y revolucionario de los tres. A diferencia del prodigio de Dylan, David Jones maduró tarde como escritor. Primero se forjó como pintor y grabador, al modo de su héroe William Blake, un poeta visionario con quien Jones bien podría compararse. Su primer poema, que abarca todo un libro, en paréntesis, se publicó en 1937, cuando Jones tenía 42 años. Aunque era 19 años más joven, para esta fecha Dylan ya había publicado sus primeras 2 colecciones. David Jones reinventó la idea de Gales mucho más radicalmente que Ares Thomas, que reflexionó al respecto sin cesar con una mezcla de nostalgia y amargura. O que Dylan, que la utilizó como escenario o telón de fondo, aunque no le gustaba considerarse de ningún modo delimitado o definido por ella. La obra de Jones como artista creativo, tanto en la poesía como en la pintura, también estuvo marcada indeleblemente por sus experiencias en el frente occidental durante la Primera Guerra Mundial. A diferencia de muchos otros poetas que participaron en la guerra dentro de las clases privilegiadas de los oficiales, Jones fue siempre soldado de infantería y peleó en las trincheras de Ypres y del Somme. Es un escritor contemplativo que aprovecha una abundancia de registros sociales y históricos. Se trata de una poesía intimista, pero hecha para leerse en voz alta y con determinación. Escribió que la poesía es the song of deeds, el canto de los hechos, y sus grandes temas son la guerra y la encarnación como una exploración de la conciencia humana. Sus poemas están habitados por las voces de gente común, desde un centurión romano que custodia el muro de Adriano hasta un joven soldado cockney que se hunde en el fango de Flandes. Su segundo gran poema, que forma el libro The Anathemata, fue considerado por Eliot y Auden como el mejor poema extenso en lengua inglesa del siglo XX. El proceso creativo de Jones es de una variación y elaboración intrincadas, con el ojo del pintor para los detalles visuales y un oído agudo para los sonidos de la lengua hablada.
Su poesía suele hacer evocaciones panorámicas de la prehistoria y entretejer los tiempos geológicos y históricos. Tanto in paréntesis como The Anathemata están escritos como un collage de prosa y verso, y sus secciones narrativas a menudo compuestas por las voces de testigos individuales de un proceso histórico. La visión del mundo de David Jones está insuflada por la noción de sacrificio, en particular el sacrificio de Cristo en un mundo plenamente cargado de sentido, propósito y esperanza incluso en lo más sombrío. Su práctica, según escribe en uno de sus ensayos, depende del pasado y de la naturaleza en igual medida. En su poesía, pasado y presente están siempre entretejidos de un modo cercano a la concepción de Gavafis, de que pasado y presente son elementos indistinguibles dentro de un mismo proceso recíproco. La relación de Jones con el pasado permite una relación casi sacramental con la naturaleza y la tierra, visible, por ejemplo, en su concepción del mito del Arturo y la creencia celta, en que Arturo, el rey, se identificaba con la tierra que habitaba, la isla de Bretaña. Esto lo convierte quizás lo mismo en un romántico que en un moderno, con el artista enajenado y desintegrado en el paso de una civilización a otra, y en su continua preocupación por el santuario de la naturaleza como fuente de renovación y regeneración, se puede considerar que prefigura las tendencias actuales de la ecoliteratura. Una de sus últimas obras fue el extenso e inconcluso poema The Sleeping Lord, que concluye con una evocación precisamente de este tipo. The Sleeping Lord, esta es la parte final del poema. Yet he sleeps on, very deep is his slumber. How long has he been the sleeping Lord? Are the clammy ferns his rustling valance? Does the buried rowan ward him from evil? Or does he ward the tanglewood and the denizens of the wood? Are the stunted oaks his gnarled guard? Or are their gnarled limbs strong with his sap? Do the small black horses grass on the hunch of his shoulders? Are the hills his couch? Or is he the couch and hills? Are the slumbering valleys him in slumber? Are the still undulations the still limbs of him sleeping? Is the configuration of the land the furrowed body of the Lord? Are the scarred ridges his dented greaves? Do the trickling gullies yet drain his hog wounds? Does the land wait the sleeping Lord? Or is the wasted land the very Lord who sleeps? El Señor dormido. Y sin embargo sigue durmiendo, muy profundo es su sueño. ¿Desde cuándo es el Señor dormido? Son los húmedos helechos, los faldones de sus sábanas, el fruto enterrado del cerval lo protege de los males, o será que Él protege a las zarzas y moradores del bosque. Son los robles jorobados sus retorcidos custodios, o será que esas ramas nudosas se fortifican con su savia. ¿Pastan los potrillos negros sobre la curva de su hombro? ¿Son las colinas su sillón mullido o es él las colinas para rellenarse? ¿Serán los valles soñolientos el mismo Señor dormido? ¿Serán las quietas ondulaciones sus miembros en reposo? ¿Será la configuración de la tierra el cuerpo surcado del Señor y los escarpados riscos sus perneras abolladas? ¿Desaguan aún las hondonadas la sangre de sus heridas? ¿Espera la tierra que acabe el sueño del Señor?
pues esta tierra gastada, el mismo Señor que duerme. De estos tres importantes poetas, ¿hay alguno cuya influencia penetre en la poesía galesa del siglo XXI? Creo que sus rastros pueden llegar a encontrarse dispersos en la obra de mis contemporáneos, pero en nuestro mundo globalizado, las influencias locales rara vez resultan tan importantes. En lo personal, diría que en mí han influido mucho más escritores como el griego Yanis Ritsos, el argentino Luis Borges, o el Jorge Luis Borges, o el italiano Italo Calvino, que cualquiera de mis compatriotas. Pero también David Jones, a su modo, anticipa el universalismo o internacionalismo de nuestra poesía actual de maneras sorprendentes. Su mirada es a la vez geológica e historicista. Es un pragmático y un místico en igual medida y prefigura las preocupaciones de una conciencia ecológica. Puede alegarse que esto último también lo hace Ares Thomas, pero su nacionalismo y lo estrecho de sus temas pueden desalentar a algunos lectores, pese al estatuto elevado de su reputación póstuma. Mientras tanto, Dylan sigue siendo una anomalía, lo mismo ahora que cuando estaba vivo. Hoy en día tiene pocos imitadores. Está por verse si las celebraciones por el centenario de su nacimiento, que en este momento se están realizando masivamente en mi país, o la nueva edición anotada de los Complete Poems, que está por aparecer en octubre, lograr reanimar su reputación y con ello inspirar a una nueva generación de traductores. Me parece bienvenido cualquier gesto que nos aleje de las tediosas preocupaciones de una poesía, entre comillas, nacional. Recibimos nuestra nacionalidad, pero la herencia la elegimos. En un mundo donde la pluralidad y la multiculturalidad se van vuelto a norma, las preocupaciones por la identidad se han desplazado hacia la pregunta sobre si alguien realmente puede conocerse a sí mismo con tanto movimiento, migración, segregación tácita y intentos de aculturación. El núcleo de la identidad, escribe el artista Joan Bala, está socavado por la cultura global. A mi padre nunca le pareció necesario definir su identidad. Yo, al parecer, lo hago constantemente. No sé bien si esta ansiedad por la autodefinición sea especialmente asunto de las naciones pequeñas o si es algo a lo que la globalización hasta cierto punto nos ha lanzado a todos. Tampoco sé bien qué tiene que ver con la poesía, que debería ser, como dijo André Boucher, solo cierto asombro ante el mundo y los medios para ese asombro. Pero parece necesario y adecuado aquí en México recordar que lo escribió Octavio Paz en su introducción a una antología de poesía mexicana publicada en inglés en 1958 y traducido por Samuel Beckett, que toda actividad poética se alimenta de la historia, quiere decir, del lenguaje, de los instintos, de los mitos y de las imágenes de su tiempo, y asimismo que el poeta tiende a disolver o a trascender
la mera sucesión histórica. Así absorbemos y trascendemos todo al mismo tiempo. Recientemente asistí a un festival mundial de poesía en Delhi, donde el poeta George Setis sugirió que la tarea del poeta es ver, vagar y maravillarse. Me parece un buen punto de partida. Y con esto hay petróleo para el fuego. Bastante material para... Bueno, hablaste de 3 poetas. Hay cosas que me parecen que me gustaría... 3 poetas que escriben de manera muy distinta y recuperas especialmente al tercero de ellos. Un poeta que efectivamente no está traducido al español, pero tampoco está incluido en la Norton Anthology de poesía en inglés, ¿no? Una de las antologías más completas y académicamente más usadas de poesía en inglés. Una de las razones es porque escribe poemas muy largos también. Sí, y hay que incluir extractos, no poemas enteros, porque es imposible con él. No escribió poemas cortos. Posiblemente uno. Bueno, ¿eso fui yo o no? ¿O fue? Me recuerda cuando hicimos, voy a hacer un excursus aquí, cuando hicimos la antología de la generación del Cordero, incluimos a un poeta escocés que se llama Frank Kupner. No sé si lo conoces. No. Es un poeta que escribe poemas muy largos, ¿no? O sea, poemas de 300 páginas. Incluimos su poema más corto. Y una vez hablando con él, me dice, claro, incluyeron un poema que ya estaba en una antología. Le dijimos, no lo incluimos porque estuviera en una antología, sino porque era el único poema completo tuyo que cabía en una antología y probablemente va a ser el único usado. Es un poco lo que le pasa a él. Pero lo que a mí me interesa más que, y eso quizá lo que va a pasar es una recuperación. Yo siento que es como si Dylan Thomas hubiera estado presente siempre y ahora como en una presencia que estorba, ¿no? Luego, el otro Thomas, siempre se me olvidan las iniciales. RS Thomas es un poeta que del fondo, digamos, de lo que llamaríamos el fondo profundo, el Gales profundo, emerge a ocupar un lugar en el mundo en un momento que tiene que ver con lo que decías al final, en que la poesía se está moviendo, se está dislocando de lugares. Y entonces eso que él escribe ahí pasa a tener una centralidad en un espacio que no es el de Inglaterra, sino el de la poesía que circula en inglés, ¿no? Y Jones es un poeta que viene de más atrás y que tuvo su reconocimiento por poetas muy importantes como Eliot y Pound. Eliot decía que era maravilloso, ¿no? Era un genio. Y que va a tener, yo creo que es un poco lo que tú estás queriendo decir, es todo lo que está pasando en la poesía en este momento en el mundo, lo va a poner en su lugar, ¿no? O sea, estoy retomando un poco lo que Sí, es algo que es importante cuando considero a quién a traducir, porque supongo que Jones es un poeta para poetas. Es muy leído por poetas. No conozco ningún poeta bueno que no conoce bien Jones, pero no es bien conocido en el público general. Es porque es difícil, ¿no? Pero sí, perdón. Y aunque Dylan era difícil a veces, su dificultad fue... También tenía este carisma como personalidad y su voz y esta popularidad de un 5 o 6 poemas famosísimo que siempre fue aplaudido en los Estados Unidos como
como un actor de genio o algo. Su voz fue una impresión de Churchill, ¿no? Realmente basado su voz en lo de Churchill. Él basaba su voz en la voz Sí. de Churchill. Sí, Eso sí, no lo sabía. sí, sí. Lo cual es, hace poco leí un ensayo de una clasicista, historiadora de la época clásica, Mary Bear, creo que se llama, en donde hablaba de cómo, o sea, cómo la voz del hombre, ¿por qué la voz más ronca tiene más autoridad que si alguien habla así? ¿No? O sea, ¿por qué la voz del hombre tiene más autoridad que la de la mujer? ¿Por qué Margaret Thatcher tuvo que volver su voz ronca? ¿Y qué tanto eso no es una cosa cultural? Yo estoy ronco, no estoy ahorita, no estoy tratando de sacar una voz ronca. ¿Y qué tanto eso ayudó a Dylan Thomas a lo que dice Michael Smith? Que por cierto, Michael Smith es mexicano, ¿no? Sí. Es un poeta y editor en la Gran Bretaña que nació en México y a quien le importa mucho México. Él se dice poeta mexicano. Sí. Sí, el otro día me llegó una cosa, me preguntaban de Michael Smith como poeta mexicano. Lo cual me parece bien. Es un poeta mexicano que escribe en inglés y vive en Manchester. Sí, de origen alemán. ¿Eh? De origen alemán. Y además de origen alemán, ¿no? Es como lo que dicen de los argentinos, ¿no? Sí, sí. Sí, sabes eso, que son italianos que hablan español y se creen ingleses. Sí. Bueno, pero eso es un chiste, Sí, es un sí. chiste un poco, es un chiste tonto. Hola. Sí. Sí. Pero espérame un momentito, déjame nada más, quiero llegar a una cosa con esto, ahorita te paso la palabra. Hay una cosa que me parece muy interesante de Jones, es cómo empieza a escribir, o sea, él pertenece a la misma generación de los dos Thomas, aunque haya nacido 15 años antes, porque empieza a escribir en ese momento. Sí. Y ese escribir, lo que decías del acto histórico, ¿no? Es el momento en que empiezas a escribir, en donde te ubicas si realmente estás escribiendo. Si no, puedes estar actuando como un poeta de cualquier otro momento. Y la segunda cosa que quería mencionar era sobre ¿cuándo nació Dylan Thomas? ¿En qué año? Hace 100 años. 1914. Sí. Es como Octavio Paz y Sí. como Italo Calvino y como Julio Cortázar. Y Julio Cortázar sí nació en 1914, Julio Cortázar, sí. Es un escritor que también tenía mucha personalidad y que también es poco leído, por lo menos en Argentina, por los jóvenes escritores, ¿no? Hay cierta afinidad que yo nunca había pensado y que su escritura no es sencilla, la escritura de Cortázar, pero es fascinante, ¿no? Bueno, nada más era tomando lo que... No quiero responder a la primera parte porque es verdad que Cortázar es casi desconocido en Inglaterra. Es un desgracia, ¿no? Pero lo que pasó, digo yo, con David Jones, fue, aunque empezó a escribir más tarde en su vida, fue totalmente sumergido en el mundo del modernismo y por eso fue más como la generación de Pound y Eliot y fue amigos con ellos, evidentemente. Y los otros dos, aunque tenía conciencia de modernismo, fue más como poetas románticos, los dos, de diversas maneras. Sí. Gracias. Richard, thank you very much, for this wonderful introduction to the Welsh poetry landscape. And my question is, sometimes when one looks for the definition of Anglo-Welsh poetry, one finds like
many contradictory notions or visions towards it. So I would love to know what would be your definition of that Anglo-Welsh poetry. It's a very good question because puedo contestar en inglés, ¿sí? Le preguntaba acerca de su definición de la Okay. poesía anglo-galesa. The term Anglo-Welsh has ridiculous political connotations, and nobody uses Anglo-Welsh anymore. Nobody uses Anglo-Irish anymore. It refers to it has the inference of an English-speaking ascendancy. And it has historical associations that contemporary Welsh writers don't want to confess to belonging to. So the preferred term now is Welsh writing in English, okay? Which is really quite a long phrase. But, you know, it's easier to refer to Welsh writing, and then you can guess whether it's English or Welsh. The other argument is, as we were discussing last night, in a population of 2.75 million people, why is Welsh writing any more of an identity than another region of England, like Yorkshire, which has 3 times the population? And the answer lies in historical associations and alliances. There is a type of poetry which is definably Welsh, but it's actually decreasing in volume. The kind of writing that R.S. Thomas did about how miserable it is to be Welsh, essentially, has passed its moment. And I would say that he was the defining Anglo-Welsh poet. And that poetry in Wales, as elsewhere, has become more and more internationalized, more and more globalized. And there are very few poets writing in that Anglo-Welsh fashion anymore, and most of them are pretty old. That was a little intermission. No. Pregunta en el chat Noemí Albarrán, ¿qué piensas, bueno, qué piensan los dos sobre el modelo de traducción que propone Ezra Pound, vinculado con esto que están comentando? Las traducciones de Ezra Pound. The ideas of translation, I mean the model of translation. Of Ezra Pound. What do I think of it? Es interesante que en la introducción de tus poemas en inglés por Anna Crow, ella dice que yo no soy uno de ellos que usan el poema como un vehículo para mis propias ideas y poesía, ¿no? Soy alguien que adhiere estrictamente al texto. Y evidentemente es la opuesta de lo que dijo Pound. Y es algo un poco contradictorio para mí, en que es un paradoja, porque a veces encuentra un poema y aunque sabes que la traducción más literal puede servir, hay otra posibilidad más libre que hay que elegir, porque funciona mejor en la lengua en que traduces. ¿Dices target language?
Sí, en la lengua de llegada. de llegada. Y evidentemente para Pound fue su libertad total para buscar este camino. Y para mí no es tan extremo. He hecho esto por la invitación de los poetas. He traducido desde lituano y eslovaco, pero la invitación sí, fue hacer traducciones libres con una traducción esqueleto y hacer mi propio poema. Esto es la modelo poundiano, sí. Es otra historia. Yo creo que toda traducción es posible, ¿no? Hoy llegué tarde por venir de la universidad de clase, que precisamente hablábamos de traducción, y yo creo que por las cosas que hemos estado platicando, pensaba en esta cosa que acuñó Derrida de la huella original, ¿no? Entonces, un poema es una huella original, es decir, es al mismo tiempo una huella y es un original, porque Valéry cuando dice un poema nunca se termina, ¿no? Y entonces las traducciones de los poemas son como padres adoptivos de ese poema, ¿no? Que lo llevan a otra no terminación, lo vuelven a abandonar. Pero el hecho de que haya el prestigio de la escritura que llamamos original, pero que en realidad es una huella, porque como también la traducción va a ser otra huella, hace que ese poema abandonado nadie lo toque, ¿no? Valéry abandonó su poema, nadie lo toca. Pound abandonó su poema, nadie lo toca. Pero a la hora de traducir, entonces sí lo tocamos, ¿sí? Sí nos permitimos hacer muchas cosas, y yo creo que todas esas cosas pueden ser válidas. Es decir, si el poema hubiera seguido avanzando en Valéry, que es del que estaba hablando, el poema hubiera ido a otro lugar de donde se quedó. Y la traducción puede ir hacia el lugar de Pound o hacia el lugar de Anna Crow, que es de quien estabas hablando, o hacia lo que hace el poeta francés Yves Bonfoy, que dice que el original del poema no está en el poema, sino está detrás del poema, detrás de donde está el poema. Y entonces traduce un soneto de Shakespeare en 18 versos. Sí. Porque el verdadero poema está exactamente en el momento en que se sublima de lo que está en el español, de lo que está en el inglés, en su caso al francés, y es eso que se mueve en el aire entre aquí y allá, lo que es el poema, que lo vemos en el original o lo vemos en la traducción, pero el poema está aquí, y entonces puede ir para allá o para allá. Es algo como buscar la esencia del poema, ¿no? Es como ha hecho Don Patterson con Machado. Don Patterson. Sí. No ha traducido a Machado, ha hecho adaptations. Algunos sí son traducciones, algunos sí son. Sí. Son más, sí. Hay unos que son, pero además bueno, pero esa es una postura también, ¿no? Es una posición. Para ponerlo en contexto, Don Patterson hizo un libro de traducciones de poemas de Antonio Machado y no las firmó, no dice traducciones de Antonio Machado, sino que dice Don Patterson, los ojos, ¿no? The eyes or the eyes. The eyes, yeah. Los ojos, ¿no? Entonces solo quien entra al libro se va a dar cuenta que son traducciones de Machado, son versiones de Machado y algunas sí son muy, muy, muy cercanas al original. Sí, los epigramas, sobre todo. Pero hay otros que no. Sí. O sea, se dio el no citar, el no poner traducciones de Antonio Machado, le dio toda la libertad para hacerlo. Sí, hay alguien ha hecho una versiones de Yanis Ritsos también recientemente. Y son también recognizable como las traducciones más
literal, pero no quiero ser conocido como traductor y puede vender su libro como sus poemas, ¿no? Sí. Sí. Espérate un momento. In the context of this Welsh contemporary poetry as being more international, what is your opinion about the importance of landscape for contemporary poets such as Owen Shears, for instance, considering now that he also comes from a global background and the things you discuss, how important is landscape then in this global context? Landscape, well, take the example of Owen Shears. Owen started as a landscape poet, really. We actually grew up 10 kilometers from each other, but I'm older, much older. He's a friend of my niece. But his family background and his first and second books of poetry, which is all he's done so far, are both inundated with landscape. And his novel is also very much based in the Welsh landscape. And Owen Shears is very much a traditionalist. I think modernism passed him by completely. In many ways, he's much more influenced by poets like Thomas Hardy, I think. I think he would probably acknowledge that. And I think in some ways that refers back to when I said that contemporary poetry in Wales wasn't particularly influenced by the predecessors of the 20th century. I think Owen Shears is an exception. I think he is influenced very much by that tradition. No. Sure. Sorry. He came to Mexico last year to present The Shadow Man, which were some poems translated by Andrés Neumann in Spanish. Yeah. And I'm working on my thesis, my final dissertation in Letras Inglesas, and I decided to work on him because that's the only Welsh poet I knew at the time. Yeah. So I have been having a difficulty in finding information about Welsh poetry. As you have said, we only find Anglo-Welsh or the definitions of that sort. And particularly in Owen's case, it has been difficult because I understand he's being studied nowadays in the UK as part of the curriculum At in many schools, schools. yeah. But yet I haven't been able to have access to works written on his poetry. Okay. Incidentally, Owen Shears did a TV documentary for the BBC last week. On Dylan Thomas. On Dylan yes, Thomas, yes, yeah. I saw that. I don't yes. know whether you saw it, but Yes, you yes, would great. probably be able to divine from that some of his own ideas Okay. about Dylan Thomas and whether he was influenced by him. I'm pretty sure he is. Yes. I know about Andrés Neumann's translation of Owen, but I haven't seen it. They had a presentation here, you said. Sorry? There was a presentation of yes, that book yes, here. it It was was here. published here in Mexico. Okay. Oh, of course. Yeah, Andrés told me. Yeah. I see much more of Andrés Neumann than I do of Owen Shears nowadays. Okay. So I'm not really a big help. He occasionally teaches at my university, but the last 2 times I invited him, he was too busy, so I've given up asking him. Okay. And so, in your opinion, what other authors, what other poets or writers should be translated into Spanish? For I us? think the best contemporary poets in Wales are Robert Minhinnick, No. definitely. Yes. Gwyneth Lewis, Mhm. David Greenslade,
Tiffany Atkinson, Samantha Rutherford, and Patrick McGuinness. They're all very, very fine poets. Okay. And none of them, apart from Gwyneth Lewis, much bothered by their inheritance. Okay. Patrick McGuinness is half French, so his nationality is always in doubt. Yes. Tiffany Atkinson has lived in Wales all her life, but is English, but has been adopted by Wales. So they've all got conditions which make them slightly outside the insider voice of the Anglo-Welsh tradition. And I don't think that apart from Owen Shears, there's many writers of the younger generation who are carrying that flame, as it Yes. were. Okay. Thank you. And it's interesting for that reason that Owen Shears is so successful. And he actually has been very successful, partly through his media. He did a series of BBC documentaries on English poets, which was very popular and very instructive. Yes. And I was just remembering Mammoth's Wood when you mentioned David Jones's participation in the Battle of the Somme. So it was pretty much like recovering this Yeah. tradition. And I don't know if it would be possible to say recovering or resignificating it. I don't see anything of David Jones in Owen Shear's work, Okay. not at all. Okay. No. Thank you very much. Okay. I was thinking that perhaps we can just get to a last idea. That what happens to David Jones. I mean, he's not from Wales, but he's adopted by Wales. His father was Welsh and moved to London to work. His father was an engraver and artist. Yeah. No, and he fought in the war with the Welsh regiment. Yeah. But I'm using him as an idea of what you were saying afterwards about all these poets. I mean, even Dylan Thomas, who didn't live in Wales, and the others, some are from England but are adopted by Wales, and some others are from Wales and are living in other parts, or not in the Isles, in the British Isles. So and you are configuring with that kind of polymorphous reality, Welsh proposition. That's Welsh, no? That in a way contradicts the national idea of Wales as I mean, if we include, for example, as I said, Michael Smith in the Mexican poetry, or Roberto Bolaño in Mexican poetry, or Jennifer Clement in Mexican poetry, or Tanya Huntington in Mexican poetry, and some other poets that are living here or used to live here. For example, there is a poet called Fernando Nieto Cadena, who is a very important poet in Ecuador. Nobody knows him in Mexico. I mean, in Mexico City. But he's been living for ages in Tabasco. And Tabasco is one of the most important regions in Mexico as, I mean, for poets, Gorostiza, Pellicer, and some others come from there. But Nieto Cadena has changed the way poets are writing in that area. So in that sense, he's a Mexican poet also, even if nobody knows him in Mexico City, because they know the other poets that write sus discípulos, no? So that kind of polymorphous reality allows you to think, well, that's Wales, that's very Welsh, and this is very Mexican, but at the same time you can move I mean, you can use that in order to see the other reality, no? This group of poets can help you to see what is happening in France,
not in the French poetry that the French idea of what is French, but because the French would never ever allow a poet not writing in French in France. But I would say that when it comes, and it will come, French poetry would be much more interesting than it is as an idea nowadays. And I think what you are doing is making Welsh poetry much more interesting, much more alive, much more complex, and perhaps much more Welsh. Well, I think so, because the definition of Welshness has changed enormously since the 1920s and 30s. I mean, I go out into my neighborhood and I meet Somalis, Pakistanis, Turkish people, Greek people, people from Iraq, people from Afghanistan. I meet Welsh people, I meet English people, I meet Irish people. Genetically, the capital of Wales, Cardiff, is 40% Irish because of the immigration from Ireland during the industrial period. There's no such thing as nationality. It's a political invention, and that's what that anthology tries to say. Pterodactyl's wing. Yeah. No, I don't think so. No, I don't think so. Well, Welsh, if you want to see it. Can I move with this? No. It's now we're on territory that I'm much happier with than trying to talk within the framework of a national poetry that I don't believe in. I think such a thing is invented in order to make life easier for critics. And, you know, I'm not trying to disenchant you with your PhD, but there's no reason why you can't say that in your PhD anyway, because the idea of doing this anthology, which is now 12 years old, 11 years old, was that I realized that the traditional Welsh anthologies were circling around the same themes, saying the same things that poets had been saying for 100 years. And they were writing within a bubble. And it's as if the rest of the world didn't exist. And I get that feeling of claustrophobia when I go to poetry readings in Wales that, you know, if I mention anything as exotic as Octavio Paz, everyone looks dumbfounded, you know. It's poetry in another language, what, you know. So, I don't know. I personally got much more influence from 20th century Greek poetry than I ever got from 20th century Welsh poetry. Nationality is you know, it's an issue. It's a question of chance, isn't it? We don't choose it, but we can make it. Bueno, es lo que dice Borges cuando dice es un acto de fe. Sí, Y la fe es una construcción. sí, sí. En la cual, pero si asumimos que es una construcción, no una esencia, la hacemos habitable. Sí. Si la vemos como una esencia, y esto puede ser la nacionalidad como en política o poética, ¿no? Sí. Y a veces es un error. Sí. Y- Por eso, lo mejor es en el fútbol, ¿no? Que las selecciones están llenas de jugadores. Es el mejor ejemplo de cómo hay que hacer y reunir la poesía. A mí me decía, bueno, Richard y yo nos conocimos a través de un poeta argentino que es Jorge Fondebrider, y me decía que yo no he leído todavía la antología de Richard, pero me decía que es muy parecida a una que hicimos Carlos López Beltrán y yo, ya me estoy haciendo propaganda, pero bueno, que se llama 359 Delicados con Filtro, y en lo que buscamos
precisamente lo que tú estás diciendo, salir de esa claustrofobia que acomodó muy bien Paz para adelante y en Poesía en Movimiento. Y entonces la poesía mexicana es esta, y a partir de aquí se sigue construyendo para arriba la pirámide. Lo que nosotros queríamos era acomodar los juegos, las fichas de otra manera y poner sobre la mesa poetas que quizás no estaban tan contemplados. Entre ellos un kosovar, ¿no? Que vive en México y escribe en español. Sí, es por eso que hay un poeta aquí, en el Landeg White, que salió de Gales cuando tenía 20 años, es un hombre de 70 años ahora, y no ha vivido en Gales durante 50 años. Ha vivido en Tanzania, Mozambique, Angola, Portugal, Botswana, pero lo llamo un poeta galés porque la idea de este libro no es buscar un tema de nacionalismo o de identificación del poeta con una nación, pero en un sentido es un acto, como has dicho, de fe, un acto, una elección, y además hace una vida más interesante. Y cómo podemos inventarnos como personas, podemos elegir una nacionalidad también. O una afinidad. Una afinidad, ¿no? Sí, Una más que afinidad, sí. una afinidad. I mean, hay una tendencia en la poesía británica en general en este momento a enfocar en cosas muy aburridas que a mí no me interesa mucho. Y es una generalización, seguro, pero durante toda mi adolescencia siempre prefería a los poetas norteamericanos que los británicos. Más libertad. Sí. Bueno, a mí, a mí, como no tengo ningún conflicto, a mí me gustan ambos. No, me gusta lo que pasa en la poesía británica. No, me pero gusta cuando eres adolescente tienes que tomar, sí. You got to support one team Sí. or the other team. Yeah. ¿Qué más? ¿Ya? ¿Eh? Yo les preguntaré, no sé si será para Pedro más bien esta pregunta, es que me intriga mucho el caso de David Jones, que teniendo toda esa potencia y pese a las referencias locales de sus poemas, son muy universales, tienen una carga de universalidad que me llamó la atención. Yo no conocía nada de esto antes de tocar ese texto, ¿no? Entonces me intrigó mucho, me llamó mucho la atención. Entonces me intriga esto de que no esté traducido y me pregunto si más allá del asunto de la longitud, o sea, este asunto de que cada poema es un libro completo, ¿hay algún otro impedimento, alguna otra barrera para que si sean esas traducciones? ¿Y quién tendría que ser, a quién te imaginas haciendo esas traducciones, por ejemplo? Bueno, yo creo que es o sea, primero la recepción que tuvo, ¿no? O sea, paradójicamente, a pesar de que Eliot le dio bandera de ser uno de los grandes poetas, no fue leído, es decir, no es un poeta que esté en el canon, ¿no? Pero eso no quiere decir que no vaya a estar. O sea, Góngora se pasó 2 siglos fuera del canon y nadie lo leía, ¿no? Hasta que lo empiezan a volver a leer y se empieza a volver
manejable. Aquello que quizá lo que pasa es que el Eliot que le hizo propaganda no era el mismo Eliot de principios de los años 19, 20, que tenía mucho más, estoy pensando en voz alta, que tenía mucho, se oía mucho más a ese Eliot y a un Eliot que hablaba de Baudelaire o de Dante, ¿no? Que de un poeta galés, ¿no? Además de un poeta de la guerra, porque también hay toda una construcción de los poetas de la guerra y quiénes son este y este y este. Entonces yo creo que no ha sido, o sea, lo que está haciendo Richard ahora, que me parece importantísimo y que sería muy interesante trazar, es a partir de este desembarco que está haciendo como embajador cultural de Gales en el mundo de habla hispánica, trayéndonos a este poeta, ¿quién empezará a traducir unas cositas, otras, a hablar de él? Y eso se generará una traducción y yo creo que tendría que traducirse un libro entero, ¿no? El primero, ¿cómo se llama? Es que los nombres los... Sí, El paréntesis. Sí. Además por lo que habla de la guerra, o sea, yo también, o sea, las cosas que no lo he leído partecitas, pero lo que he leído es, por ejemplo, pienso en, un buen ejemplo es la novela que luego hicieron obra de teatro y al mismo tiempo, por otro camino, película, la de War Horse, no sé, ¿no? Es un libro que salió hace mucho tiempo y que no fue muy leído. No, es un libro para niños, ¿no? Es un libro para niños, pero incluso los niños no lo leyeron mucho en su momento. Y de repente, al mismo tiempo, alguien en teatro y alguien en cine, porque no fue que lo hicieron en teatro y luego lo hicieron en cine. Sí, ya se me fue la idea de lo que estaba diciendo. No, es esta historia de que la entrada de Gran Bretaña en la guerra, en la Gran Guerra, fue realmente el fin de su momento de gloria. Y siempre, me recuerdo que en la escuela siempre han enseñado que Gran Bretaña quería mantener el balance de poder en Europa. Y si Francia fue demasiado poderoso, necesita controlarla. Si Alemania fue demasiado poderoso, porque cada uno puede challenge. Competir. Sí, el poder de Gran Bretaña mismo. Y eso fue la historia, pero no sé si es verdad o no, porque hay muchas interpretaciones de esta guerra, pero fue también el fin del romanticismo, ¿no? Y el nacimiento del modernismo. El modernismo que en inglés es muy distinto al Sí, modernismo en sí, español, ¿no? sí. Es lo que llamamos las vanguardias o la modernidad. Y por eso es que creo que estaba diciendo de que David Jones, posiblemente porque estaba en el frente occidental durante 4 años, fue en este sentido mucho más moderno que Dylan Thomas, porque contribuyó a una parte enorme de la historia. Y Dylan Thomas y Horace Thomas fueron observadores, no participantes. Y posiblemente hace una diferencia, no sé.
La visión que nos ofreces es muy refrescante, sobre todo para quienes apenas estamos adentrándonos al mundo de todo lo que es la escritura en Gales. Como ahorita apuntabas, muchos de nosotros todavía nos habíamos quedado con el concepto de lo anglo-galés, y ahorita al escucharte, el decir de que bueno, son escritores y poetas que si bien se encuentran ahí, escriben, no necesariamente en un contexto anglo-galés, es muy refrescante porque abre opciones de traducción también muy diversas. Tú hablabas, cuando hacían la pregunta acerca del modelo de traducción de Pound, de apostar por una traducción libre. En ese sentido, tus poemas han sido traducidos al español y de ser así, ¿cuáles son las cualidades que tú ves rescatadas de tu poesía original en esas traducciones? Es que cuando Jorge Fontebrida, mi traductor, hizo las traducciones, yo trabajé muy, De cerca. sí, con él. Ok. Y he leído cada uno y hemos comunicado y he puesto mis interpretaciones. Él no siempre estaba de acuerdo, pero hemos tenido un intermediario que fue Andrés Newman Okay. para poner un poco de equilibrio. Y aunque depende, porque como traductor, si puedo, siempre me gustó ser en comunicación con el poeta si está vivo. Si está muerto es un poco más difícil. Okay. Pero mi idea es, si es posible, a buscar las opiniones del original. No tienes que seguir su opinión, pero es un proceso amplio y creativo, y los más opiniones y ideas que busca, lo mejor el resultado, Okay. supongo. Es un proceso, no es un acto final. Y lo lástima es que ayer, cuando estaba leyendo la traducción, siempre tú ves cosas que prefieres cambiar, ¿no? Pero it's too late. It's always too late. También cuando publicas el poema en el original, lo ves y Sí, dices, ay, sí, lo cambiaría. sí. Y traducción es bueno por eso, porque te da la posibilidad de revisar tus poemas. He cambiado poemas, no poemas enteros, pero frases o líneas, y también traduciendo a Andrés Newman, porque he traducido sus cuentos, sus cuentos cortos, ¿no? Y él ha cambiado también sus historias, sus cuentos después de ser traducido, porque el acto de traducir le da ideas para cambiar el cuento. Y si no está publicado, es ok. A mí me pasa algo distinto. Yo tiendo a ver el poema ya, o sea, ya dejado, es decir, cuando he trabajado con mis poemas en traducción, no los he tocado los poemas, aunque a mí haya cosas que diga, me gustaría cambiarlos, pero siento que el poema ya está ahí, o sea, ya no es mío el poema, ¿no? Entonces, en la traducción sí, o sea, sí trabajo con el traductor para buscar incluso a veces un hallazgo mejor que el que había en el original, ¿no? Pero no toco el original ya. Sí, hay uno de los poemas, las traducciones de Fontebrida que es mejor que la original, pero nunca no voy a decirlo a él.
He olvidado. ¿Quieren comentar alguna otra cuestión? No, No, I'm good. Ok, entonces para cerrar la sesión antes solo de- pedir disculpas de haber llegado tan tarde, pero fue una locura llegar aquí. No te preocupes, ya las pedí Fuera por de ti tu antes. control. Sí, porque antes de que nos piquemos con el tema de la escritura y la traducción y todos estos vínculos, porque da para otro camino, ¿no? Y tenemos que entregar el salón sobre toda esta cuestión. Vamos a cerrar ahí la charla de hoy con una accidentada, pero aquí estamos y entonces qué bueno que la pudimos realizar. Antes de despedirnos, este ciclo traducido y por traducir va a continuar. La siguiente de este ciclo es en junio. Va a estar Cristina Rascón con Guillermo Quartucci, van a estar platicando sobre variedades de la poesía japonesa y su traducción al español. Entonces, bueno, sigue la misma mecánica para los que estén interesados. Y también otra disculpa, les debo las constancias, tenemos un problema técnico con las constancias, pero ya se las haré llegar en algún momento, ¿no? Si les parece. Entonces, vamos a cerrar aquí esta sesión. La siguiente es en apenas una semana, el próximo miércoles, que es con Alexis Martínez, nos va a platicar sobre lengua mexicana de señas, sobre lo que se llama glosa o interpretación de la lengua mexicana de señas a español, que bueno, es un tema bastante diverso de lo que vimos aquí, pero justamente la intención del círculo es ir haciendo este panorama grande de toda la diversidad de temas que nos resultan interesantes, útiles o que nos dan curiosidad por un lado o por otro y que todos se vinculan con la actividad que nos une a todos y con la cual celebramos la vida, que es traducir, que nos tiene aquí. Y entonces están invitados 7 de mayo, próximo miércoles, igual a las 5 de la tarde, va a estar aquí Alexis Martínez. Y 4 de junio, Cristina Rascón, con otra vez traducido y por traducir, con la poesía japonesa. Otra vez, muchísimas gracias a todos, al Centro Cultural de España, a los que estamos aquí al pie del cañón con este día complicado, a todos los que nos apoyan, Marco, Carlos, Macarena, Mariana, todo el Centro Cultural de España, a 17, a todos los que nos acompañan en línea y muchísimas gracias a ustedes, Pedro, Richard, muchísimas gracias y ojalá podamos luego retomar algo del texto, subirlo, no sé, quizá compartirlo con los colegas en el blog o algo así. Siento que hay muchas pistas ahí que de primera entrada es quizá un poco difícil de seguir, pero a lo mejor si las vamos dejando escritas y esa capaz. Yo ya le ¿no? propuse bueno, ya le propusimos en el periódico de poesía que haga una columna y yo creo que piensa empezar con otro poeta, pero puedes luego ir ir y venir y hacer una especie como de… O sea, esto puede ser en parte, sí, o sea, en parte, Dylan Thomas, ¿no? Jones, y luego los otros que has mencionado ahora. Y entrar a un conocimiento de la poesía de Gales por necesidad de esos poemas que están ahí y esos poetas, ¿no? ¿Es una pregunta? No, es una… Es una invitación. Es la invitación que te habíamos hecho para el periódico de poesía. Ah, sí, Podría sí, ser sí, así. claro, perdón. Sí. Es como Es un que placer. esto sea un punto para empezar a irnos metiendo en ese mundo, porque, o sea, nomás con una probadita, más bien quedamos lampareados y con curiosidad de poco a poco ir conociendo más de todo esto. Entonces, ojalá es una invitación para que ahí se abra una beta que pueda ir dejando huellas escritas, ¿no? Y que podamos leer Sí, y con sí, calma, ¿no? Sí, sí, sí. Hemos discutido esto y la serie de los poetas galeses contemporáneos también, ¿no? Pero podemos ir también a esto. Sí. Sí. ¿No? Sí, sí, buena idea. Bueno, pues gracias. Entonces, bueno, hecho Perfecto. la invitación, hechos los agradecimientos, nos despedimos. Buenas noches a todos.